esta soy yo, soy Teresina, estudié ingeniería ambiental y tengo un certificado en permacultura y ahora estoy empezando mi diplomado en permacultura. Y pues este taller está siendo posible gracias a Latidos Magazine, al equipo de Latidos Magazine, que han estado haciendo talleres súper interesantes y que, bueno, quieren que de alguna forma pues seamos una comunidad más activa, ¿no? En diferentes ámbitos de la vida. Y bueno, este es uno que a mí me encanta y espero se les pueda quedar algo. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Para mí, en lo personal, es que, pues, aprender qué es la permacultura e igual identificar tres áreas de oportunidad en nuestro estilo de vida actual. O sea, me encantaría que a partir de esta conversación que vamos a tener, cuando la terminemos. Perdón, Teresina, es que no se ve la presentación, se ve un anuncio que dice vista del presentador. ¿What? ¿No ven esto? No, Ok. perdón por interrumpir. No, qué bueno que me interrumpes. A ver. Ajá, le tienes que dar ahí en vista del presentador, ¿entendido? No sé si a ti te sale. Te mandé No, una imagen. no, yo estoy en la otra parte. A ver, lo siento, problemas técnicos. Ok. Mm, Listo. ¿Ya la ven? Sí. Perfecto. Ok. Entonces, les estaba diciendo que para mí los objetivos de esta plática son sobre todo que entiendan qué es la permacultura, que es esta palabra que la verdad me encanta y estoy como enamorada de esta filosofía. Entonces, me gustaría compartirles un poquito de qué es y que ustedes puedan entender un poco acerca de este movimiento. E igual que identifiquen tres áreas de oportunidad en el estilo de vida que llevan ahora, actualmente, ¿no? El poder, además de entender qué es la permacultura, el decir, bueno, estas áreas de oportunidad tengo en mi estilo de vida en donde no, quizás no estoy llevando a cabo prácticas sustentables y podría hacerlo, ¿no? Y pues sobre todo me gustaría que cada quien elija una cosa para empezar en la semana. Así que vayan pensando, al final de la presentación pueden compartir con nosotros qué es lo que se les queda y cómo es que quisieran integrarlo en su vida prácticamente, qué es lo que pueden hacer y qué van a elegir, ¿no? Y sobre todo aquí les puse algo de los hábitos, que es súper cierto. Si queremos hacer un cambio en nuestra vida y queremos adquirir un hábito, sea lo que sea, o sea, desde comer sano hasta como hábitos sustentables, como lo vamos a ver, es súper importante que sea algo sencillo, que sea algo que se les va a quedar, o sea, que sea algo fácil y que además sea algo que pueden sentir placer al hacerlo, que les devuelve algo gratificante. Entonces creo que por eso es súper importante que elijan una cosa, que se concentren de poquito a poquito y con la repetición pues se les van a ir quedando estos hábitos. Ok, entonces, ¿qué es permacultura? Han estado callados, pero si alguien quiere decirme con sus palabras si sabe qué es permacultura, sería genial. ¿Alguien quiere compartirnos qué es permacultura? ¿No? Yo no tengo idea. Ok. Bueno, permacultura viene de varias palabras, de permanente, cultura, permanente, agricultura, y en sí inició como un movimiento en donde les voy a explicar más adelante cómo unas personas en Australia se dieron cuenta cómo los sistemas ecológicos no eran tan productivos. Se supone que está el wifi, pues. Podrían, ¿cómo se dice? Mutear su micrófono. Estoy escuchando a algunas personas por allá. Ya, gracias. Bueno, si quieren hablar sobre permacultura, no lo muten. Entonces empieza este movimiento con permanente y agricultura, en donde se dan cuenta que los sistemas de agricultura no estaban siendo tan productivos y además estaban causando diferente problemática ambiental. Y después este concepto se amplifica siendo permanente cultura, porque en sí la cultura, bueno, sabemos que abarca todo. Entonces, este concepto es un concepto, filosofía, movimiento que abarca miles de cosas.
desde la biodiversidad que vemos cultural y biodiversidad ecológica, biodinámica, policultivos, asociaciones, tanto de personas como de cultivos, cosmovisiones diferentes, tradiciones indígenas, ciclos de la naturaleza. Entonces es una cosa súper bonita y es sobre todo como el siendo esta permanente cultura, el siendo capaces de adaptarnos como seres humanos, de observar la naturaleza y aprender un poquito de sus ciclos y de sus patrones. Y sobre todo considerarnos más un elemento de la naturaleza en lugar de ajenos, de ser ajenos a la naturaleza, ¿no? Y bueno, un poquito de historia sobre este concepto, como les comentaba, tenemos a Bill Mollison, que era un profesor en Hobart, en Tasmania, y a David Holmgren. Y básicamente, David era, bueno, estudiante en la misma universidad en la que Bill Mollison enseñaba, y él estaba estudiando ecología. Y en ecología enseñan normalmente que los sistemas agrícolas actuales y los sistemas agrícolas que llevaban a cabo en ese entonces, que eran los 1970, no son tan eficaces como un bosque natural. E incluso los sistemas agrícolas en los que estamos hoy en día no alcanzan a ser ni siquiera un décimo, ni siquiera igual de productivos que los bosques. Entonces ahí es en donde entra como esta pregunta, ¿cómo puede ser que un bosque en sí no tiene trabajo, ¿no? O sea, el ser humano no pone ningún trabajo para que el bosque sea productivo. Nosotros no vamos a sembrar todos esos árboles ni nada. Y el bosque es súper productivo. En cambio, el sistema agrícola, que tiene a muchísimas personas trabajando en el entorno, se remueve suelo, se le agregan fertilizantes, se controla el agua, se controlan las pestes, etcétera, y no es tan productivo. Entonces, esto fue como un ruido muy fuerte en la cabeza de estas personas, que es como, ¿cómo puede ser que con todas estas variables que estamos controlando no podemos lograr tener suelos productivos? Y así fue como se empezó a hacer un poco más de investigación al respecto de cómo es que funcionan los bosques. Y ahora solo quiero que piensen, como que antes teníamos la idea de esto, de que los bosques son perfectos y todos al mismo nivel, son arbolitos plantados, 1 metro de distancia, misma altura, pero no es verdad. Un bosque es como esto que pueden ver aquí en la presentación, tiene árboles enormes, luego tiene otros niveles diferentes, tiene plantas más abajo, tiene además túbulos o plantas que están subterráneas, etcétera. Es como toda una serie de interconexiones. Y eso no lo vemos en los sistemas actuales de agricultura. En los sistemas actuales de agricultura lo que vemos son monocultivos. Y al hacer esta investigación, David Holmgren encontró, o sea, empezó a hacer diferente investigación de todas las especies que podemos encontrar en los bosques y encontró diferentes, encontró como 4.000 especies. Cuando de pronto se dio cuenta que nosotros, como en el mundo en el que estamos viviendo actualmente y en nuestro sistema de alimentación, nuestra alimentación consiste el 70% en solamente 12 plantas. O sea, estamos cultivando alrededor del mundo en su mayoría estas 12 plantas. Y si nos lo ponemos a pensar en nuestro estilo de vida igual que comemos, unas de esas plantas son, como se lo pueden imaginar, las que están en la presentación, que son arroz, maíz, trigo, caña, café, avena. Y sí, si se ponen a pensar cuántas veces al día se comen pan y quizás pasta, y luego en el fin de semana pizza, y entonces puede ser que todos los días estén comiendo trigo y las otras miles de especies que tenemos ni siquiera las tocamos en el año, quizás. Entonces, bueno, empezaron a entender cómo esto sí está afectando muchísimo nuestra tierra igual, porque ni siquiera le damos descanso, es solamente como quitar y quitar a la tierra. Y también este movimiento sobre todo surgió y empezó, o sea, estas investigaciones, porque en 1972 hubo un súper trabajo que hizo el Club de Roma, que es un club de personas, es un club de personas como privadas, no de instituciones, y empezaron a investigar un poco acerca de los límites del crecimiento, de si podíamos crecer de manera exponencial sin que hubiera nada como ningún riesgo o había un límite a este crecimiento como tal. Y pues en este reporte sí identificaron que sí había un límite, que no, ese crecimiento exponencial
pues también es un crecimiento exponencial del uso de recursos y no podría ser ilimitado. O sea, que en sí hay cosas y que deberíamos de tener un poco más cuidado en la forma en que consumimos y en la forma en que nos reproducimos. Y luego también ocurrió con la revolución en el Medio Oriente, la primera crisis del petróleo, que es en donde hubo una alza increíble de precios y pues ahí también es como el mundo se empezó a preguntar de, bueno, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? ¿Podemos seguir creciendo así, teniendo esta dependencia a los combustibles fósiles? O en algún momento esto pues nos va a causar problemas, ¿no? Entonces, como pueden ver, los 70s en sí fueron años pues de incertidumbre, de varias crisis y pues de un despertar, de decir, no podemos seguir viviendo así, tenemos que sí hacer algo, algún cambio, y así es como surgió la permacultura, como un movimiento que es respuesta a todas estas inquietudes. Y bueno, aquí les enseño más o menos lo que les decía. En el lado derecho, creo que es derecho para ustedes, sí, pueden ver como un sistema en permacultura en donde las cosas crecen juntas, donde hay asociación, donde hay diversidad, y en el otro es como nuestro sistema actual de agricultura, que desgraciadamente así es como lo estamos llevando a cabo, son monocultivos y estamos acabando con la diversidad del suelo, de la ecología y de otras especies. Bueno, esta es la definición como tal que Bill Mollison, que es el creador como del concepto, dio, y sobre todo es, o sea, fundamental que se ha reconocido que la permacultura es un sistema de principios, o sea, está basado en 12 principios que vamos a ver ahorita, pero además es un diseño en donde somos conscientes de las interacciones y de los ecosistemas que hay a nuestro alrededor, y con eso podemos ser capaces de integrar estos elementos a nuestro alrededor y no solamente como pedir o extraer a la tierra sin darnos cuenta y ser conscientes de todas estas cosas que están ocurriendo allá afuera, ¿no? Y como pueden ver, o sea, en la permacultura van a entrar diferentes técnicas. Como mencioné anteriormente, está rodeado de cosmovisiones, tradiciones indígenas y muchísimas cosas, pero en sí unos de los principios son tener policultivos, respetar la biodiversidad, hacer composta o la recirculación de residuos, tener cero residuos en sí, construcción pasiva, agricultura urbana, consumo local, economía circular, energía, bueno, el cuidado de energía y agua y ya, ok. Y sobre todo la permacultura como movimiento y como filosofía está fundada en 3 éticas diferentes, que podemos ver que son súper similares a las de la sustentabilidad, que son la parte social, la parte económica y la parte del ambiente, ¿no? Aquí es el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y la repartición justa de los recursos. Que podemos ver que ahí es repartición justa de los recursos. Entra un poco esta parte del Club de Roma y el decir, bueno, tenemos que cuidar nuestra forma de reproducción, y también entra la parte económica, que deberíamos de tener un sistema en donde esta repartición de recursos, tanto ambientales, forestales, como económicos, debería de ser un poco más equitativa, ¿no? Y tiene sobre todo 12 principios. Y aquí podemos ver los 12 principios, los vamos a ver un poquito más a detalle, pero pues básicamente es, como les decía, vivir un poco más en armonía y estar más abiertos. Ok. Sí, claro. Mariana, no sé si quieras Entiendo. mutear. ¿Puedes? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No me oye? Sorry, ¿cómo? ¿No me oye? ¿No me oye usted? Hola, A ver, perdón, Teresina, ¿qué me decías? que si podías mutear, pero no sé si quieren hablar aquí. Ah, no, ya lo hice. Ah, bien. Ok.
Y aquí podemos ver las diferentes zonas. Este sistema de permacultura trabaja como en zonas y trabaja en un diseño. Como les decía, es sobre todo el poder diseñar nuestro estilo de vida. Por eso el nombre de esta plática es sobre todo permacultura y estilo de vida. Porque mucha gente asocia la permacultura con tener muchísimas hectáreas o acres en el bosque e irte y diseñar tu casa con tus cultivos y tu bosque de frutos y etcétera. Y sí, mucha gente lo hace así alrededor, pero el punto de esto es el poder escalar esto a personas normales, comunes y corrientes, que quizás no tenemos tantas hectáreas, pero podemos incorporar estos principios de la permacultura a nuestros hogares. Entonces, esta parte del diseño se trabaja en diferentes zonas, en donde aceptamos que, bueno, la zona 00 somos nosotros y es nuestra mente y es nuestro bienestar emocional. Luego, la zona 0 es en donde está nuestra casa, nuestro hogar, lo más cercano. Y luego la zona 1 es en donde va a estar a lo mejor tu cultivo, tu composta, si es que haces cosas así, tu centro de reciclaje, como los lugares a los que vas a estar yendo y teniendo muchísimos contactos. Luego la zona 2 son cultivos con más necesidades, que como tal les digo, si fueran una propiedad súper grande y literalmente puedes dividir tu terreno, es como un lugar en donde quizás vas a tener cultivos para vender o cultivos más extensivos que tienes que ir a regar y aplicar cosas, etcétera. Pero en sí, si es que lo estás haciendo de forma urbana, sería quizá esas zonas a las que sí tienes acceso, pero en sí, o sea, te dan recursos y puede ser tu jardín quizás, o cosas así. Y luego está la zona 3, la zona 4 y la zona 5, que es, por ejemplo, si tienes animales y es una zona más alejada que necesita menos cuidados, o quizás tus árboles frutales, etcétera. Sin embargo, como les digo, creo que nadie de aquí tiene una propiedad tan grande como para dividirla en estas zonas. Si la tienen, súper, sí es importante. Y todas estas zonas tienen sentido porque es como, obviamente, la zona 00 eres tú, tu parte emocional, y es en lo que estás más cercano y tienes contacto todo el tiempo, todos los días. Y la zona 5 son zonas que necesitan un poco menos de cuidado. Entonces esto, sin embargo, o sea, aunque parece como solo se puede aplicar a los grandes terrenos, también lo podemos aplicar como en pequeña escala, ¿no? De ser más prácticos. Y si quieres cocinar algo en tu casa, por ejemplo, tu zona 1 quizás sea tu cocina. Entonces, si tú quieres empezar a cultivar tu propia cilantro y tus propias hierbas, entonces quizá tu zona 0 puede ser el decir, bueno, aquí voy a tener como un pequeño contenedor con tierra y con unas semillas, y entonces voy a poder tener mis hierbas e irlas cocinando. Entonces es como el ver nuestra vida como un sistema y el empezar a integrar todos estos elementos que nos gustaría tener para llevar una vida más como en armonía o más sustentable, más sabiendo de dónde vienen nuestros recursos. Ahora están muteados, voy a seguir hablando, pero si tienen alguna duda al respecto o no tiene sentido lo que estoy diciendo, como que dicen, bueno, ¿cómo lo aplico en mi vida? Alcen la mano y los desmuteamos y hablan, o sea, o pongan en el chat, porfa, para saber, tampoco quiero hablar de cosas que no van a poder hacer, así que ahí vayan avisando. Ok, aquí está igual un ejemplo de las zonas, ¿no? Como les digo, las zonas que más ocupas van a estar siempre cerca de tu casa y son la 0, la 00 que eres tú y luego la 0 y la 1, y hay diferentes formas de verlo. Así que, por ejemplo, si en su casa o en su departamento igual quieren tener algo más extensivo o quieren tener, no sé, jitomates, tal vez no los van a tener en su zona más cercana en el, ¿cómo se dice? En la cocina, justo en su barra, pero lo van a tener afuera, que eso ya sería otra zona, ¿no? Ok. Y bueno, todo esto son cosas que involucra la permacultura, desde la construcción, que vamos a ver bioconstrucción, herramientas y tecnología, educación y cultura, que es súper importante. Esto es, nos reconocemos como seres que queremos vivir en comunidad y como seres sociales. Entonces es súper importante el compartir. Es una de las cosas súper importantes de la permacultura.
salud y bienestar espiritual, finanzas y economía. También la permacultura tiene en uno de sus ejes la economía y los diferentes tipos de cambio o diferentes tipos de intercambio, igual como bazares o como otros tipos de moneda. Hay algunos proyectos súper interesantes alrededor del mundo, como Woofing, que Woofing salió de la permacultura como un modelo en el que tú vas y haces voluntariado en las granjas y ellos te dan un intercambio, te puedes quedar ahí gratis, puedes comer y tú trabajas ahí con ellos. Entonces es como un intercambio. También hay otros modelos que hay en el mundo en donde vas a hacer voluntariado y te pagan con puntos y luego hay algunos cafés y algunas tiendas que aceptan esos puntos, ¿no? Entonces es como ser creativo y también buscar otros tipos de interacciones que podemos tener entre los seres humanos. Y también entra el manejo, bueno, las propiedades de terreno y el manejo de la tierra y naturaleza. Muchas personas asocian la permacultura directamente solo con este eje, que es el manejo de la tierra y naturaleza, que como podemos ver más adelante, pues sí viene con la asociación de cultivos, eh, con, con ser más productivos, con la conservación de las semillas y hacer un banco de semillas, etcétera. Pero podemos darnos cuenta cómo en sí la permacultura tiene muchos ejes, no solamente el de la agricultura, aunque el de la agricultura es como el más visible, ¿no? Bueno, como les decía, por ejemplo, esta es una propiedad en donde se busca la permacultura y quizás con lo que les he dicho ahora ustedes pueden ver y decir, bueno, donde está más cerca es la zona cero, donde está la casa, afuera se puede ver cómo tienen como tienen su invernadero que necesita un poco más de cuidado, tienen hierbas y luego tienen un cultivo más grande, que eso podría ser la zona 1, tienen gallinas, que eso también es en la zona 1, composta, área de recreación, que eso ya es más alejado, tienen plantados algunos nativos, que eso ya sería la zona 5. Entonces nos podemos dar cuenta cómo funcionan estas zonas y obviamente en esta propiedad podemos ver igual el cuidado de la energía, paneles solares, captación de agua de lluvia, y hay algunos tanques. Entonces es como tal el poder integrar todas estas cosas diferentes y en un objetivo de la permacultura también es el poder alcanzar la autosuficiencia en algún momento. Hay ejemplos súper interesantes, sobre todo en México, pero hay de todas partes del mundo. Hay métodos prehispánicos muy, muy interesantes. Uno de ellos es las chinampas, que son literalmente jardines flotantes. Y este surgió en 1519 por los toltecas. O bueno, eso se cree. Y luego se extendió tanto que casi el 100% de Xochimilco ya eran chinampas. Entonces esto fue adquirido igual por los mexicas y después lo vimos también en Texcoco, Xochimilco, que siguen ahí algunas partes de este ejemplo de permacultura, pero es súper interesante porque esto es literalmente los toltecas observaron en dónde estaban viviendo, que es una de las partes principales de la permacultura, el observar y decir, wow, o sea, veo cómo funciona el ciclo del agua aquí y es como, ok, necesito comida, porque los seres humanos necesitamos alimentarnos, pero es como el cómo voy a manejar o cómo voy a trabajar esta tierra para poder obtener alimentos, pero no destruirla, ¿no? No va a llegar y solamente quitar toda esa agua y secarla y construir, como lo hemos hecho en muchos otros lugares. Ellos fueron súper sabios y manejaron esto de una forma increíble en donde pudieron obtener un rendimiento y obtener comida, pero sin alterar su ecosistema, sino simplemente irlo diseñando y dibujando. Y también otro ejemplo de esto que vemos que es súper sonado son las tres hermanas. Las tres hermanas surgió en las tribus iroquesas en Norteamérica y es increíble igual porque como les decía en el principio de la presentación, ahora hacemos monocultivos y estamos comiendo, como decía, el 70% de lo que nos alimentamos está basado en 12 plantas, pero en sí las tribus nativas
lo que hacían era sembrar en asociaciones. Y esta asociación de maíz, frijol y calabaza se pensaba que era como un regalo del Gran Espíritu, porque se alinean perfectamente los tiempos en los que van creciendo y en los que se cultivan, son perfectos para que se pueden sembrar juntos y se pueden comer juntos. Y así como hacen una simbiosis y se complementan perfectamente cuando están creciendo, porque el maíz crece y es el que guía a los frijoles. Si alguien ha sembrado frijoles algún día o algún momento de su vida, cuando éramos chiquitos que lo poníamos en el vaso con el algodón, seguro se han dado cuenta que va trepando. Entonces, al sembrar el maíz va a ser como literalmente un palo, se va a crecer hacia arriba y luego los frijoles se van a enredar entre ellos y la calabaza tiene igual muchísimos nutrientes y como tiene muchas hojas, va a taparlo, le va a dar agua y va a darle sombra y protegerlo de pestes, que es algo increíble. Y este mismo sistema, o muy parecido, también lo desarrollaron los mayas, y en este asociaron además quelites, amaranto, chiles y otras cosas, y también tenían rotación de cultivos, que es súper bueno como para ir alimentando los suelos, y además, una como de la sabiduría súper importante de los mayas, es que solo se siembra lo que se va a consumir. O sea, no sembraban excedente que al final se iba a desechar, sembraban lo que requerían, dejaban al suelo descansar igual, porque tampoco es justo solo pedirle al suelo y no dar nada a cambio, que es lo que estamos haciendo actualmente con los sistemas de cultivo como los monocultivos. Y bueno, eso es muy bonito, pero desgraciadamente no es como estamos viviendo ahora. Ahí está nada más una parte de basura y reciclaje que recolectaba en México y no sé de cuántos meses es, pero es de mi familia, no de mi familia nuclear, de mi familia extendida, no se asusten, pero es un y este es el tipo de economía que estamos viviendo hoy en día, en el que consumimos y tiramos, literalmente. Cosas de un solo uso, literalmente no hay un ciclo, no estamos aprendiendo de la naturaleza como tal, estamos creando muchísimo desecho y pues no está muy bien que digamos. Y como les comentaba en el inicio, la INEGI en el 2020 publicó que el 79% de las personas o de la población en México vivía en zonas urbanas y somos 128.9 millones. Bueno, éramos en el 2020. Ahora no sé si somos más o menos, pero ahí va, más o menos. O sea, 79% de estos 128.9 millones está viviendo en las ciudades. Y en la ONU, en este año, se estima que el 55% de la población vive en ciudades y se espera que el 68% viva en ciudades en el 2050. Entonces aquí es en donde como que este cuento de hadas de los mayas y de los toltecas en los que vivían en armonía con la naturaleza se acaba, ¿no? Y es como, bueno, nacemos en una jungla de cemento, literalmente, crecemos así, ¿y cuándo es cuando tenemos oportunidad como de reintegrar estos principios de la naturaleza, ¿no? Yo siendo de una ciudad, la verdad que no sabía cómo cultivar cosas hasta creo como a los 18 años que empecé la universidad, pero en sí vivimos muy alejados de estos sistemas productivos. El saber realmente cómo se producen nuestros alimentos, qué es lo que estamos causando, lo vemos súper alejado. Igual vemos súper alejado lo que pasa con nuestra basura, ¿no? Porque al mandar todo esto, que todo esto se rescató, ¿no? Para ser reciclado, pero al mandar todo esto al relleno sanitario, estamos causando un buen de problemas, porque además, o sea, estamos causando gases de efecto invernadero, lixiviado, etcétera, miles de cosas, ¿no? Entonces aquí es en donde nos preguntamos como de, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Y todo esto de la permacultura suena súper bonito, pero luego, ¿cómo es que lo podemos integrar a nuestra vida realmente? Entonces, les voy a enseñar, bueno, y estas son las ciudades que tienen más habitantes viviendo en las ciudades, como
podríamos haberlo esperado. China, India, Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Japón, Rusia, México, Nigeria y Pakistán. Entonces, sí, no podemos esperar, o sea, y tampoco queremos que las ciudades se acaben, está bien, ¿no? Las ciudades y las metrópolis tienen los servicios, tienen acceso a servicios que antes otras personas no tenían. Entonces, está bien, pero ahora, ¿cómo podemos inteligentemente diseñar estos lugares y estos servicios que tenemos, oficinas, escuelas, modelos de negocio y nuestras casas, para que aunque sea desde la ciudad, podamos vivir más en armonía con la naturaleza y aprendiendo sobre ella, aprendiendo sobre estos sistemas que se regeneran y que no hay desperdicios? Y aquí hay un poco de estas problemáticas de las que comentaba, ¿no? Que pues sí, vivimos en una sociedad hoy en día de consumo, bueno, de consumismo. Fast fashion es algo tremendo. Compramos ropa todo el tiempo, la usamos menos de 6 veces y ya no sirve o la tiramos. Fast fashion es responsable de al menos 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero y 20% de las aguas residuales. Además, los países que están en vías de desarrollo, en el 2011 estaban vertiendo sus aguas residuales sin ser tratadas, 70% de ellas. Ahora, esto es en el 2011, no tengo la cifra exacta de este año, pero sigue pasando que hay que dejan el agua residual de forma ilegal. Entonces, todo este tipo de actividades nos están afectando. Por más que vivamos lejos, está afectando nuestra agua, estamos afectando con la energía. La energía es responsable de más del 60% de las emisiones de carbono lanzadas a la atmósfera igual. Entonces, sí es como una situación un poco difícil. Igual porque también no la tenemos tan fácil. No vamos al supermercado y qué es lo que vemos alrededor, pues son cosas empaquetadas, cosas que contienen literalmente combustibles fósiles en el plástico. Entonces sí vivimos en una situación un poco complicada y el chiste no es desanimarse. El chiste es poder integrar poco a poco estos principios a nuestra vida. Entonces, bueno, el primero es el ser capaces de observar e interactuar. Esto es como súper importante porque nosotros podemos, quizás vivimos una vida súper acelerada hoy en día, ¿no? Viviendo todo deprisa, con muchísimas juntas, muchísimas cosas que hacer todo el día, etcétera, y se nos ha olvidado observar. Y observar es una de las cosas más importantes que podemos hacer. El pararnos y el decir, ok, ¿cómo es que funciona esto o lo otro? Por ejemplo, el ciclo del agua es un ciclo tremendo. O sea, los servicios que la naturaleza nos brinda son tremendos, realmente. Así que los invito, si lo hacen está genial, pero los invito a que empiecen a observar desde las hormigas, cómo es que trabajan, desde las plantas, qué es lo que pasa en cada estación del año, cómo es que tenemos agua, qué es lo que sucede a nuestro alrededor, cuáles son los ciclos. Todo eso es como súper importante y es uno de los principios de permacultura, porque como les decía, para diseñar incluso en dónde vas a cultivar tus tomates, tienes que observar dónde es que sale el sol en la mañana y en dónde es que se oculta y cuántas horas de sol hay en el día y en qué lugar te conviene, cuál es el ángulo de tu casa. Igual para hacer bioconstrucción, por ejemplo. Entonces es súper importante. Algunos maestros de permacultura recomiendan tener literalmente un periodo de al menos 6 meses de solamente observar. E incluso esto aplica a nosotros mismos, ¿no? Observarnos cómo es que reaccionamos, qué es lo que nos gusta hacer, cómo es que reaccionamos a los cambios, qué estamos aprendiendo. Todo eso lo podemos aplicar tanto a la zona 00, que somos nosotros, como hacia afuera. Entonces los invito sobre todo a tomar este principio como un plus para su estilo de vida, para sea lo que sea que están haciendo. El segundo principio es captar y almacenar la energía. Y esto se refiere a todo, ¿no? Desde la energía que al tocar un botón tienes en tu casa, el cómo debemos de aprovecharla, pero incluso también almacenarla se refiere a el sol es nuestra fuente de energía más grande y la que tenemos ahí todos los días, pase lo que pase, ¿no?
Entonces, hay varios sistemas en los que podemos de forma inteligente empezar a almacenar esa energía. Y no necesariamente solamente paneles solares u otros tipos de energía alternativa, como eólica o hídrica, que también funcionarían, si pueden hacerlo, pero también incluso si estás cultivando algo o si compras una manzana o una zanahoria o lo que sea, el captar esa energía y almacenarla de forma inteligente. Quizás si estás cultivando algo o si un vecino tiene limones en la temporada de limón o tiene fresas en la temporada de fresas y te los da, el poder almacenarla fermentando o haciendo quizás una mermelada o lo que sea. Pero tú estás almacenando esa energía porque el sol en sí hizo que las plantas crecieran, que los frutos y las verduras absorbieran todos estos nutrientes y energía. Entonces es una forma igual súper buena de almacenar energía, aunque parece súper simple, ¿no? Hacer una mermelada o hacer fermentados, pero en sí es súper bueno porque igual en algunos países del mundo que los climas son súper cambiantes, necesitan almacenar esos alimentos y esa energía, porque luego en invierno es súper difícil conseguir más cosas. El otro es obtener un rendimiento, que bueno, esto es igual importante y por eso mucha gente asocia la permacultura directamente con la agricultura, porque pues sí es importante, como seres humanos necesitamos, nuestra fuente de energía son los alimentos, entonces sobre todo el sí poder estar haciéndolos, o sea, no haciéndolos, pero ayudando a hacerlos de alguna forma y diseñando. Y aplicar la autorregulación y aceptar consejos es súper importante. E incluso Bill Mollison y David Holmgren lo hicieron, porque ellos publicaron al principio otra serie de principios de la permacultura y luego eran 16 y luego los modificaron a 12. Y eso nos enseña cómo es súper importante no importa que empieces algo, si está mal, el poder retroalimentar y el poder escuchar consejos y escuchar opiniones de otras personas y también sobre todo en la naturaleza. Si estás cultivando de una forma y no está funcionando, o si la simbiosis que plantaste no funciona de plano, es como el aceptar esta retroalimentación que te da. No, no necesariamente son palabras, a veces son acciones que podemos observar. Bueno, usar y valorar los servicios y recursos renovables, eso como lo mencionaba, bueno, es súper importante y es súper importante identificar cuáles son renovables y cuáles no son renovables y ser súper como más responsables con nuestro consumo, sobre todo por los años en los que nos tocó estar aquí en la Tierra y lo que estamos viviendo. Evitar producir desechos es una súper importante. Dicen que no existe la basura. A mí me encantaría pensar que no existe la basura. Recuerdo que me lo dijeron en la universidad, pero tristemente tengo que decirles que la basura sí existe. La vimos unas diapositivas anteriormente y sí existe. No hay cómo negar que la basura existe, tristemente. Entonces, tenemos que ser responsables. Como de verdad, al final de la presentación les va a dar un link en donde pueden, si es que están en México, pueden meterse a esa página y ver cuál es su basura y ver en dónde la pueden reciclar. Aquí en Nueva Zelanda, no sé en dónde estén los que están viendo acá, pero aquí en Nueva Zelanda hay sistema de reciclaje, no es tan bueno igual porque estamos en una isla, entonces no hay tanto como competencia, entonces ser más responsables quizás como si vas a comprar algo que está empaquetado, comprar algo que sepas que sí se puede reciclar y tratar de no comprar cosas empaquetadas, por ejemplo. El ser un poquito más conscientes de eso, de si existe la basura, definitivamente, quizás es un tema filosófico más a fondo, lo podemos tocar, pero de que existe, existe, yo la veo y la veo en los rellenos sanitarios, así que es más como tratar de evitarla. Otro principio es diseñar desde los patrones hacia los detalles. Y eso es importante porque a veces pues nos vemos como trabados, ¿no? Como de esto no está funcionando. Y a veces es importante irnos hacia atrás y entender un poco más cuáles son los patrones, qué es lo que sucede, por ejemplo, en la naturaleza. Y por eso es sobre todo que podemos agarrar inspiración de la madre tierra, de ver cómo es que funcionan sus patrones y sus ciclos y empezar a imitarlos en nuestros propios sistemas. Integrar en lugar de segregar es uno súper importante que aplica tanto a los policultivos como a integrar diferentes culturas
diferentes formas de pensamiento, todo eso, ser más tolerantes, y eso también es súper importante. Casi todos los principios aplican tanto a las personas como a los cultivos. Utilizar soluciones pequeñas y lentamente, eso a veces nos parece difícil y por eso hoy les dije, elijan una cosa que puedan aplicar en su vida, porque a veces queremos hacerlo todo súper rápido y eso es muy difícil. Entonces, si vamos lento, pero seguro, eso es más importante. Y como les decía, si los hábitos son fáciles y nos están dando algo positivo, nos están retroalimentando, entonces nos los vamos a quedar y vamos a poder, o sea, adquirir un hábito, aunque sea algo que parezca tonto o sencillo, y luego vamos subiendo el nivel. Entonces eso es súper importante y a veces nos cuesta trabajo. Creo que somos los seres humanos un poquillo impacientes. Así que este me parece uno de los principios más sabios personalmente. Utilizar y valorar la diversidad viene de la mano con integrar en lugar de segregar. Y es que, como les decía desde el principio, David Holmgren se dio cuenta de que los bosques eran mucho más productivos, específicamente porque había mucho más biodiversidad. Y ahora nos hemos dado cuenta de cómo la diversidad es súper, súper importante, porque así como se nutren los cultivos entre ellos, se asocian de forma inteligente, sin que lo sepamos nosotros, han evolucionado de esa forma, que pueden disminuir los riesgos de sequía, por ejemplo, pueden disminuir las pestes o protegerse los unos a los otros, etcétera. Eso mismo también pasa con los sistemas humanos. Utilizar los bordes y valorar los márgenes es porque a veces pensamos que las cosas que están en los bordes no son importantes, pero ahí es en donde más biodiversidad y más productividad hay. Igual esto lo pueden pensar como en una propiedad grande, como en la propia casa. Quizás un borde podría ser entre afuera, como entre la terraza y la casa, la ventana, y la ventana incluso puede ser un lugar en donde siembren, por ejemplo. Y utilizar y responder al cambio de manera creativa. Este también me parece un súper principio, sobre todo por lo que estamos viviendo en la actualidad, que bueno, desde 1970 se veían todas estas crisis, ¿no? La crisis del petróleo, eh, el Club de Roma con su reporte acerca de los límites del crecimiento, y fue cuando nos empezamos a dar cuenta como de, chin, la estamos regando, por no decir otra palabra, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que estamos viviendo momentos raros, muy difíciles. Lo podemos ver ahora con la pandemia, como que, ¿qué onda? Están pasando cosas extrañas. ¿Qué le estamos haciendo al mundo al mismo tiempo? Seguimos comprando como locos. Cuando salimos de las pandemias, lo primero, lo que está lleno son las tiendas. Entonces, así nos podemos dar cuenta que estamos haciendo algo mal, nuestra forma de producción de alimentos, nuestra huella de carbono, etcétera. Es una lista sin fin, desastres naturales, etcétera. Así que no voy a seguir con las cosas malas, pero es sobre todo el poder responder a estos cambios un poco de forma creativa y sobre todo siendo proactivos, el tratar de buscar soluciones a los problemas y utilizar esos problemas como parte de la solución, que suena fácil y no lo es tanto, pero hay cosas que no se pueden evitar. Entonces, utilizar esas cosas que no podemos evitar para que sean las soluciones de diferentes problemas. Ok. Y bueno, estos son unos ejemplos. Yo hice woofing y trabajé en granjas. Y por ejemplo, es una casa que está hecha con los principios de bioconstrucción. Se pueden dar cuenta como en la bioconstrucción, como les decía, es importante identificar los sectores, como en dónde hay luz, en dónde no hay luz, cuáles son las temporadas del año. Por eso es importante al menos 6 meses estudiar como la zona, pero hasta un año, porque así puedes ver todas las estaciones y ver cómo es que conviene, por ejemplo, tener una casa. También la construcción pasiva viene de esto, porque utilizando construcción pasiva puedes lograr usar menos calefacción o cero calefacción, depende del clima y depende de dónde estés, o aire acondicionado, ¿no? Que eso igual reduce un buen la huella de carbono. Pero entonces, y esto de la bioconstrucción también está muy interesante, que la mayoría de veces solamente tienes que estudiar la naturaleza y los ecosistemas de la zona en donde vives y ellos van a tener la respuesta
como de qué materiales son los propicios para hacer una casa. O sea, si se ponen a pensar en la playa, en quizás Cozumel, la casa que va a haber ahí tiene que ser algo ligerito, ¿no? No va a ser lo mismo que va a ser una casa de adobe, quizás en otra zona donde sea más de desierto, ¿no? O no va a ser lo mismo que una casa que esté en las montañas, que ahí va a haber más pinos, por ejemplo. Entonces la naturaleza, la misma naturaleza, te va a decir si hay bambú disponible, si hay mucho barro, si el suelo está hecho de barro, si hay, etcétera. Y eso me parece algo súper interesante, que literalmente puedes encontrar los mismos recursos que necesitas para la construcción de tu casa en los ecosistemas que están alrededor de ella. Bueno, y aquí pueden ver cómo las ventanas y todo es para permitir la entrada de la luz y que haya más calor por ahí. Ese es un sistema agroforestal y ahí es la composta que hacían. Y aquí hay un poco más de esta casa. Igual pueden ver los techos y los espacios que tienen, el tipo de suelo de concreto. Todo eso es como jugar con los elementos para poder literalmente analizar dónde son los vientos, de dónde vienen, cómo es que quiero que fluya el viento, se va a calentar mucho la casa o no, va a entrar mucho la luz solar o no, qué conviene, etcétera. Todos estos elementos deben de contemplarse antes de empezar a diseñar la casa. E igual es importante el pensar en los sectores, ¿no? Si van a querer sembrar o van a querer hacer composta, cómo planear todos estos espacios. Este es otro lugar que también aquí tiene su espacio de compostaje, tiene su espacio creativo, tienen sus plantas. Otra cosa súper interesante que hacen, sobre todo en la permacultura, que se me olvidó decir, es que tratan de no hacer de no hacer hoyos en el suelo, o sea, de tratar de no sembrar por abajo, sino porque eso igual, cuando hacemos eso, estamos emitiendo CO2 a la atmósfera. En cambio, si empezamos a hacer camas de cultivo o empezar a generar un poco más de capas de suelo en el exterior, esa es otra forma súper interesante de reducir nuestra huella de carbono cuando estamos sembrando. Y bueno, aquí hay más. Aquí podemos ver igual cómo está lo de la conservación de alimentos y fermentación. Tienen su invernadero. Esta es su zona 5, que es en donde están los árboles y todo. Ahí me enseñaron a hacer con jaraqueque, que es una planta sagrada de aquí de Nueva Zelanda, flores, y están como muy unidos a estas prácticas ancestrales. Y esta es otra casa. Igual está construida con los principios de bioconstrucción, tiene sus paneles solares, tiene un tanque de captación de agua de lluvia. Ellos sembraban sobre todo ajo. Y esta mesa que ven por acá es un evento que hacen cada mes y todos los vecinos hacen algo, o sea, llevan lo que tienen de excedente en sus casas y hacen intercambio. Entonces podemos ver cómo hay como varios principios que pueden aplicar. Y bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Uy. Bueno, aquí está como por dónde empezar, ¿no? Porque ya les enseñé todo esto. Y es como podemos ver, y como les dije desde un inicio, la permacultura muchas personas lo han visto como esto, como que tienes que tener una casa enorme para ponértela a diseñar, pero no es cierto. Como les digo, se puede hacer aunque estés viviendo en un cuarto en la ciudad, aunque estés viviendo en donde sea. Hay como pequeños trucos y pequeñas cosas que puedes empezar para diseñar tu estilo de vida más sustentable y para empezar a implementar los principios de la permacultura. Entonces, lo primero que les recomiendo es observar. El observarse a ustedes mismos, cuáles son como sus debilidades, cuáles son las cosas que se les hacen más fáciles y qué es lo de qué se alimentan, por ejemplo. ¿Saben qué se alimentan? Hagan una lista y ver cómo tal vez en dónde pueden conseguir esas cosas de una forma más sustentable. El hacer composta es otra de las cosas que les recomiendo. Si no pueden hacer composta por el momento, les recomiendo al menos empezar a separar todos los recursos orgánicos, los residuos orgánicos que están produciendo, ponerlos en una cubeta y al menos visualizar cuánto de estos está yendo al relleno sanitario. Porque está estimado que hay como desde el 30% hasta el 60% de los rellenos sanitarios
son alimentos. Y esto de verdad que me parte el corazón porque hay gente que está muriendo de hambre en otros lugares. Entonces, sí, como les recomiendo, ojalá que todos tuvieran este switch. Yo no lo hacía, por más de la mitad de mi vida no lo he hecho, pero ahora que lo hago, de verdad que no puedo mandar algo al relleno sanitario porque la gente está muriendo de hambre y por otro lado, también al llegar las cosas orgánicas en un relleno sanitario, se descomponen de forma anaerobia, que en realidad necesitan aire para descomponerse. Así que aquí se descomponen de manera artificial y generan lixiviados, generan gases a la atmósfera, gas metano, que es aún peor que el dióxido de carbono. Entonces, de verdad, les súper recomiendo al menos visualizar y ser conscientes de qué se está yendo al relleno sanitario. Quizás ese es el primer paso que los lleve a después empezar a implementar un sistema de compostaje en sus casas. También les recomiendo hacer una auditoría de basura. El ponerse a pensar y ver un día, tal vez no se van a animar, pero sacar su basura y ver, contar, pesar si quieren, pero si no, aunque sea contar y decir, bueno, cuántas cosas tengo que sí se podrían reciclar, cuántas cosas tengo que no, etcétera. También les recomiendo, si es que no tienen jardín en su casa, que hagan un voluntariado en un jardín comunitario y tengan como este contacto con la tierra para ver si les gusta. Y si no, si tienen un espacio en su casa, aunque sea pequeño, aunque sea en la cocina, que empiecen a sembrar algo, lo que sea. Si quieren, si tienen un frijol de la despensa, pónganse a hacer lo que nos hacían en primero de primaria, de sembrar un frijol y véanlo, vayan viéndolo crecer, escriban y que empiecen a tener como esta conexión de vuelta con nuestros alimentos. Y creo que igual COVID y esto de los lockdowns, de las cuarentenas y todo eso, también nos están dando mucho que pensar del sistema actual de producción de alimentos y de general de consumismo que tenemos. Así que creo que es un momento perfecto ahora que estamos viviendo toda esta crisis como para empezar a ser más conscientes. Comprar local y sobre todo usar menos en la medida de lo posible. Y bueno, ahí les tengo, esto es un ejemplo. Bueno, aquí tenía las soluciones, estas cosas se pueden reciclar, esto que sean súper conscientes que no se puede compostar en casa, que no se puede reciclar tampoco muchas veces. Aprendan, empiecen a aprender como a leer los certificados, a leer las cosas, si necesita irse a un compostaje industrial. Cuando terminan en el relleno sanitario también acaban produciendo mucho más gases metano, entonces no es bueno. Bueno, y nada más les tengo aquí un ejemplo. Este es como un sistema de permacultura que en realidad, no sé si lo pueden ver, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos las zonas diferentes y es una propiedad enorme. Creo que esta propiedad era de 5 acres. Entonces pueden ver como la zona 5 es la más alejada, la zona 1 es la más cercana a la casa, que es tan grande que ni siquiera puedo verla. La zona 0, zona 1, que es un huerto urbano, un huerto forestal, etcétera, ¿no? Pueden ver cómo más o menos así se diseña y se contempla como los elementos, el viento, dónde vienen los vientos fuertes, se contempla de dónde sale el sol y en dónde se apaga, dónde se acaba, en las diferentes temporadas, porque como sabemos esto cambia dependiendo de dónde estén ubicados. Pero bueno, como les decía, esto no es el final de la historia, no necesitamos tener esa cantidad de terreno y eso aparte va como en contra, en mi opinión, en mi perspectiva, eso va en contra de una ética fundamental de la permacultura que es pues la distribución justa de recursos, ¿no? Entonces, bueno, ahora está esto de la permacultura urbana y eso es en donde, este fue mi diseño, que lo pueden ver ahí en la pantalla, este fue que se me está rompiendo, pero este es el diseño de una casa en México, es el diseño que hice para mi certificado y en sí aquí están involucrados todos los elementos de la permacultura. Y ahí pueden ver un poco más detallado, me parece, cómo el contemplar pues nuestros bordes, por ejemplo, ahí en los bordes entre el callejón y la casa, pues ahí puedes sembrar, por ejemplo, árboles frutales, yo puse, pero pueden sembrar cualquier cosa y eso sería un borde o un margen que muchas veces no se utiliza. En las paredes, en los techos se puede hacer algo de sembrado. Esta no es una propiedad tan grande, son 23 metros por 17 metros y pues ahí hay mesas de cultivo, compostaje, etcétera.
pero en sí, y esta es una casa que ya está construida, entonces no es como que se le puede meter tanto de bioconstrucción, pero sí se puede meter un tanque de agua, de almacenamiento de agua, por ejemplo, paneles solares, un filtro de agua, que es algo importante. Entonces, ustedes lo pueden hacer en su casa, por ejemplo, y pueden sembrar quizás un limón afuera. Pueden ir empezando poquito a poquito, reconociendo de dónde sale el sol. Todo eso es súper importante. Y bueno, aquí están las ideas que les comentaba, desde hacer, simplemente sembrar microgreens, que no sé cómo se dice en español, se dice microgreen, yo creo, ¿no? Hacer compostaje y todo esto que vemos por acá. Un filtro de agua yo lo súper recomiendo, sobre todo en México, porque en otros países del mundo podemos tomar de la llave, pero no en otros lugares. Esta es la casa de mi maestra de permacultura, está en medio de la ciudad también y pueden ver cómo lleva a cabo muchos de los principios de la permacultura. Y ella tiene aquí, aparte que tiene su huerta, su invernadero, tiene su zona 1 junto a su casa en donde puede sacar lechuga, hierbas, lo que quiera. Además, su casa sí fue diseñada desde el principio, no es como la otra que les enseñé. O sea, esta casa ella sí la diseñó, sí vio los cambios de estación durante un año antes, o sea, observó y luego la diseñó con materiales locales, con todos los principios de una construcción pasiva y además tiene baño seco, lo cual me parece excelente. Así que puede compostar sus heces fecales o la de sus invitados, lo que sea. Ella es mi maestra, esta es una composta que hicimos. Y bueno, ahora ya es el momento de ustedes, ¿no? Es desde, como les digo, es desde cultivar sus alimentos, comprar local e investigar cuáles alimentos fueron producidos sustentablemente con asociación de cultivos, quizás sin agregar cosas artificiales como fertilizantes y pesticidas, etcétera. Comprar en granel, investigar cuáles son las tiendas a granel que tienen cerca, limpiar con productos que sean menos dañinos a nosotros mismos y pues al ambiente, el reutilizar, reciclar, etcétera. Ustedes deciden por dónde empezar, como les digo. Aquí hay varias prácticas de permacultura que se pueden aplicar a los jardines urbanos, desde poner como cartón, que se llama sheet mulching en inglés, sheet mulching, pero hay aparte otros sistemas de economía circular. Por ejemplo, esta camionetita que ven acá es un sistema súper interesante que surgió ahorita. La chava ya tenía pensado algo similar, pero ahorita que estamos en cuarentena, a los que no están en Nueva Zelanda, llevamos aquí como 7 semanas, 8 en cuarentena, y ella empezó este negocio ahorita dentro de la cuarentena, va a tu casa, pones los platos ahí en la mesita que pone, ella se los lleva atrás de su camionetita, tiene una cocina, te pone la comida ahí, la pone en tu mesa, porque igual no podemos estar cerca de más de 2 metros de la otra persona, entonces ella te devuelve los platitos y luego tú los recoges. Ella desinfecta todo y va a la siguiente casa. Entonces, esta es una forma de hacer takeaways sin basura que me parece increíble. Y así hay varias cosas que es solo ponerse a pensar en cómo igual incorporar estos sistemas de permacultura, éticas y principios a nuestros propios productos, desde los materiales que utilizamos, los paquetes que ponemos, si damos información, nuestra publicidad, etcétera. Y este sí es un súper negocio, súper proyecto que me encantó. Y pues aquí hay varias herramientas que, como les digo, es para diseñar este sistema de estilo de vida un poco más en armonía con el ambiente, un poco más incorporando los sistemas de permacultura. Ecolana MX es solo para México y en eso se pueden meter y ver qué cosas ellos aceptan para reciclar. Entonces, hay mucha gente que en México sigue sin reciclar porque no es como en otros países que se lo llevan y sí lo reciclan, pero igual están los naranjitas o los pepenadores que agarran las cosas. Entonces, aún así les recomiendo limpiarlo y tratar de separarlo. Pero si ustedes quieren literalmente saber que la disposición final va a ser reciclarse, les recomiendo esa página y ustedes pueden llevarlo. TerraCycle es otra cosa que les súper recomiendo. Eso está en todas partes del mundo.
pueden meterse y encontrar qué cosas raras pueden reciclar, como pastas, los tubos de pastas de dientes o los cepillos de dientes. Hacen diferentes campañas, tienen de crayones, por ejemplo, o de plumas, etcétera. Entonces también es algo que pueden hacer, pueden hacer su cuenta como su perfil y empezar a mandar las cosas, y es gratis sobre, no sé, 20 kilos de algunas cosas, 5 kilos de otras. Entonces pueden hacerlo en comunidad, pueden ustedes ser como un pequeño centro de acopio y pueden rescatar muchísimas cosas del relleno sanitario. Les recomiendo Share Waste, si es que no quieren empezar a hacer composta o no pueden. Share Waste está igual en casi todas partes del mundo, surgió en Australia y en Nueva Zelanda, pero es mundial. E igual ahí es un mapa y pueden ver a quién le pueden donar su basura orgánica, que no es basura, pero bueno, sus restos orgánicos, y ellos hacen composta con ellos. Entonces también rescatan estas cosas del relleno sanitario. También, bueno, hay varias tiendas de intercambio o venta de prendas de segunda mano, tiendas a granel, comprar material que se pueda reciclar. Como les digo, como en Nueva Zelanda, que tenemos, hay menos cosas que se pueden reciclar. Bueno, el ponernos a pensar realmente como compro esto o no, si sé que no se va a reciclar, solo se recicla el número 1, 2 y 5. Y el plástico soft plastic, pero eso es todo. Bueno, aluminio también y vidrio. Si no es que podemos evitar cosas que, o sea, si no podemos comprar a granel, comprar versiones más grandes, de más litros e ir refiliando, por ejemplo, nosotros mismos, y sobre todo reparar, que se nos ha olvidado, como que eso lo hacían nuestros abuelos y a nosotros se nos olvidó, que las cosas sí se reparan. Igual las amistades y los noviazgos y matrimonios sí se repara, sí hay chance. Y antes de tirar las cosas hay que reparar, desde la ropa, microondas, lo que sea. Ver que la obsolencia programada igual es algo que está cañón, pero el tratar de hacerlo. Y bueno, ya, hablé mucho. Ojalá que alguien pueda hablar ahora. Ya nos vamos casi. Pero bueno, este era el objetivo, que entendieran qué es la permacultura, identificar 3 áreas de oportunidad que tienen en su casa y elegir una cosa para empezar en la semana. Entonces, si alguien quisiera, o sea, espero que ustedes puedan reflexionar de estos 3 puntos y en realidad se queden con una cosa, y si me lo pudieran compartir en el futuro o escribirme o decirme o los puedo ayudar con lo que sea, me encantaría. Pero si alguien lo quiere comentar ahora, también estaría muy bien. Así que, bueno, ya eso es todo. Solo aquí les dejo mis contactos. Agradezco muchísimo a Latidos Magazine por este súper espacio y porque esté compartiendo la voz y permitiéndonos hablar sobre estos temas. Y ahora sí, si puedes, Mariana, quitar, ¿cómo se Sí, dice? de hecho ya Catherine quiere hacernos una pregunta, entonces Sí. Catherine, eh, tienes el espacio. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Gracias. Catherine. Bueno, no es una pregunta, es un agradecimiento para Teresina y Latidos Magazine por este espacio tan increíble. Realmente yo no sabía qué era ni siquiera el concepto de permacultura y pues ahora lo pude aprender contigo y es gratificante para mí darme cuenta que sí aplico varias cositas, pero también sé que tengo muchas áreas de oportunidad que puedo explorar y pues no se me vienen 3 específicamente que pueda realizar en esos momentos, pero sí una, y es empezar con mi huerto urbano, que siempre, o sea, como que siempre lo he soñado, pero no sé, como que lo aplazo y nada más no lo hago. Creo que a veces me limita mucho que no tengo muchos conocimientos al respecto, o sea, no sé qué cultivar, no sé en qué temporada, no sé qué plantas pueden compartir espacio, no sé cuánto debo regarlo, o sea, como que no lo veo tan fácil y creo que eso es lo que me impide, pero sí quisiera hacerlo en el corto plazo y creo que con esta charla Teresina me inspiró a que sí es posible realizarlo, porque apenas hace como un año tuve la oportunidad de hacerlo por primera vez y el árbol de chiles fue el primero que me dio frutos y me sentí increíble. O sea, yo creo que casi que me pongo a llorar porque en verdad se siente muy bonito cultivar
y cosechar pues como tus propios alimentos. Entonces, si así fue con un chile, no me quiero imaginar con más productos. Entonces, gracias Teresina por enseñarme esto y en verdad que sí voy a descubrir otros 2 espacios con los que voy a comenzar a explorar e implementar en mi vida. Muchas gracias, Catherine. Y sí, como el principio de permacultura, de empezar lento, lento pero seguro, aunque sea 2 especies que elijas, quizás un tomate con, no sé, algunas hierbas de olor alrededor, pero sí, que empieces con lo que sea. Y lento pero seguro esto se va aprendiendo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Bueno, si nadie tiene que decir, a mí me gustaría rescatar de la charla, que es algo que no había considerado también, como el simple hecho de observar, porque es algo tan básico que se nos olvida. Y creo que de ahí va a partir mucho la manera en que consumimos y ocupamos nuestros espacios. Sí, súper cierto. Vivimos tan acelerado que se nos olvida observar. Sí. Bueno, ¿alguien más? Sin miedo. No tienen que poner su pantalla ni nada, no los vamos a ver. Creo que andan muy tímidos todos. Ok. Bueno, ¿nadie alza la mano? No. Bueno, yo por aquí, muchas gracias Teresina y Mariana. Pues ya lo habíamos platicado en algunas ocasiones con Teresina, porque cambiar de hábitos es súper difícil, ¿no? Entonces es movernos totalmente en la zona de confort. Y yo empecé ya hace poco, desde que te conocí, un poco con la parte de la composta, que lo sigo haciendo en casa, pero yo sé que es un poco challenging, ¿no? Porque muchas veces pues vas al supermercado rápido, no compras las cosas en otro tipo de tienda, ¿no? Como para evitar toda esta paquetería y bueno, realmente yo lo veo conmigo misma como un challenge que voy a tratar de implementar, ¿no? Como dices tú, tomar uno, ahorita ya tomo el de la composta, ya más o menos lo seguimos, pues empezar de poco a poco y pues también invitar a toda la gente que tomemos, como dices tú, es mejor, yo creo que es mucho más sabio empezar de a poco, de uno a uno, y pues nada, esto me motiva a seguirlo haciendo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Pues gracias a todos, gracias a los que hablaron y a los que no también, espero se les quede algo y estamos en contacto, o sea, cualquier cosa que necesiten hablar, compartir, lo que sea, las puertas están siempre abiertas e igual, de nuevo, muchas gracias a Latidos Magazine por hacer esto posible. Y pues ya es todo. Sí, muchas gracias a todos los que asistieron al taller. Si quieren enterarse de más talleres, a ver, Carlos creo que quiere hacer una pregunta. No, perdón. Eran aplausos, creo. Gracias, Carlos. Pero sí, vamos a hacer más talleres con Teresina y otras personas también. Entonces, si se meten a nuestra página de Facebook, Latidos Magazine, y también en Instagram, Latidos Magazine, se van a poder ir enterando de los talleres y las pláticas que vamos a estar organizando con Teresina. También estamos publicando diferentes tips y formas durante la semana de qué más puedes hacer. Entonces los invito a que visiten nuestra página de Facebook, Instagram y nuestra página que es www.latidosmagazine.com. Vale. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao, gracias.